En el marco del Mes de la Mujer y como parte de nuestro compromiso institucional, les damos la más cordial bienvenida en esta instancia, en donde conoceremos la Agenda de Género de Corfo 2023. Saludamos especialmente a las visitas y a todo el equipo que hoy nos acompaña. Gabriela Rosero, jefa de ONU Mujeres, gracias por estar hoy con nosotros. También a José Miguel Benavente, nuestro vicepresidente. También a Loreto Massa, sectorialista del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. A Mabel Guerrero, encargada de Género del Ministerio de Economía. Tatiana Martínez, también gerenta general de Ormipret Chile, quien hoy también nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros. También a las gerentas y gerentes de Corfo. A Soledad Valiente, nuestra subdirectora de Iniciativas Corporativas. A Marcia Machado, encargada de Género. También a nuestras representantes y principales redes de mujeres a nivel nacional, a intermediarios, funcionarios y funcionarias Corfo, sean todos muy bienvenidos. Esta agenda reúne por primera vez todas las actividades que realizaremos como corporación durante este 2023 en el marco de nuestra estrategia de equidad de género. El lanzamiento, por supuesto, de esta agenda lo vamos a dividir en 3 etapas. Al inicio, Soledad Valiente, nuestra subdirectora de Iniciativas Corporativas, nos explicará cómo se trabajó y en qué consiste esta agenda. Luego tenemos un interesante conversatorio sobre género y transformación de industrias para conversar y abordar los desafíos y oportunidades que tenemos. Por otra parte, vamos a finalizar con un espacio para compartir y tomarnos un café. Para dar inicio entonces a esta actividad, quiero invitar a Soledad Valiente para que nos pueda contar sobre los detalles de esta Agenda 2023. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Paula. Buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de tenerlos hoy día aquí. Este es un hito muy relevante que estamos haciendo partiendo el 1 de marzo. Les quiero agradecer a todos porque yo sé que les costó llegar, es un día difícil, hoy día parte marzo y parten muchísimas cosas, así que yo sé que varias me dijeron que estaban dejando a los niños en el colegio y todas esas temáticas que tenemos que complementar con el trabajo, así que muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí tempranito. La idea de este hito, y que es muy relevante para nosotros, es contar ya desde el 1 de marzo que estamos partiendo con una agenda que hemos construido de manera colaborativa entre todos los funcionarios de la Corfo a través de una red de género que tenemos implementada y en la que participa un equipo multidisciplinario, tanto de funcionarios de regiones como aquí a nivel nacional. Esta agenda de género, como les digo, reúne todas las actividades que vamos a tener desplegadas a nivel nacional. Pero como contexto igual, quiero presentar... Uy, esta cosa no me funciona. Ahí. Igual quiero contarles un poquito en qué se enmarca la agenda. Bueno, primero, se enmarca en el Día Internacional de la Mujer. Como todos saben, es un día que nace producto de muchas demandas de mujeres por visibilizar, sobre todo en la esfera pública, los derechos de las mujeres en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito productivo y también por demandas en los temas laborales. Y se instaura este día, 8M, que cada vez ha tomado más visibilidad, más fuerza a nivel mundial y también a nivel nacional. Nosotros la próxima semana vamos a tener varias actividades en función de ese día. Contarles también que Corfo tiene como misión general promover la competitividad y la diversificación productiva en el país y que para eso está trabajando en 3 ejes transversales que tienen que ver con financiamiento, emprendimiento y ahí se ve. Y sobre todo también con el tema de nueva política industrial. Pero hay ejes transversales que nos acompañan en todo este camino y ahí tenemos un eje central que es el tema de género. Y para aprovechar esta instancia, quisimos desarrollar y contarles un poco qué ha hecho Corfo en materia de género y toda la trayectoria que hemos tenido. Porque para plantearnos desafíos futuros siempre es bueno ver qué hemos ido recorriendo en este camino, qué hemos aprendido, dónde está la gestión del conocimiento. Entonces, contarles cómo partió todo este proceso de trabajo de género en el 2014. Y gracias al impulso de la presidenta Bachelet, se convoca a todas las organizaciones públicas a generar una
Se llamaba Comisión de Género. Esta Comisión de Género, y ahí se van a acordar varios, reunía directivos de las distintas instituciones, en este caso directivos de Corfo, que fueron convocados para empezar a trabajar la perspectiva de género. Si bien antes en Corfo habían habido algunas iniciativas asociadas a género, habían sido más puntuales, pero no era una estrategia sistémica ni intencionada. Entonces esta comisión se reunió y empezó a trabajar en temáticas que pudiesen aportar en la equidad y de la equidad ir avanzando en igualdad de género. Entonces lo primero que hicimos fue un voucher de innovación y en ese voucher, que fue un lanzamiento bien bonito en el 2014, nos acompañó la presidenta Bachelet, estuvieron varios funcionarios de aquí participando en esa iniciativa y fue una iniciativa que se visibilizó a nivel nacional. Luego de ese concurso, que lo seguimos manteniendo, que hoy en día se llama Súbete a Innovar, se fueron sumando otros concursos con foco en mujeres. Y ahí tuvimos los proyectos de C-Factory y Capital Humano con foco en mujeres. En el 2017, no alcanzo ahora ya, estoy media piti, en el 2017 seguimos con C-Factory, avanzamos con subsidio de innovación flexible y ahí se crearon 2 redes de mentoras bien importantes que hasta el día de hoy nos acompañan y mantuvimos el voucher de innovación. Y aquí también se genera un hito muy importante porque se crea el cargo de coordinadora de género y desde ese día en adelante, del 2017, que está Marcia coordinando esta temática, Marcia que es bien conocida, que es súper apasionada y le encanta movilizar todo lo que tiene que ver con temas de género, nos fue convocando a todos para que fuéramos avanzando en esta temática. Después se genera el primer diagnóstico institucional en el 2016 y yo me acuerdo que en esa época trabajaba en Innova Chile y me tocó ser contraparte de este diagnóstico. Y para mí en lo personal fue bien bonito porque yo tenía un cierto perjuicio con el tema de la perspectiva de género y con ese diagnóstico y vivirlo y conocer los focus group, las conversaciones con las emprendedoras, me quedó claro que es súper necesario avanzar en medidas de equidad para avanzar en igualdad. Entonces, desde ahí en adelante abracé la causa y la comparto plenamente. Luego se generó la creación de la red de género institucional de Corfo. Esta red, como les digo, nos ayudó ahora a armar la agenda. La red está conformada por duplas a nivel regional y a nivel nacional y con ellas estamos todo el año trabajando las temáticas de género, diseñando qué vamos a hacer y después haciéndole seguimiento permanentemente. Es una red súper dinámica que este año también queremos fortalecer aún más. Luego, ya en el 2021, se genera otro hito muy relevante que es nuestra actual estrategia de género de Corfo. Esta estrategia lo que busca es promover ya la equidad al interior de la organización con lineamientos ya muy específicos que nos ayudan a orientar todos los concursos y todas las iniciativas que vamos desarrollando. Yo voy a contar un poquito más adelante de qué se trata ya más en detalle la estrategia. Y en el 2022 viene todo un tema asociado ya a este gobierno, un gobierno que se define como un gobierno feminista y por lo tanto se hace un nuevo impulso a lo que va a ser el tema de género, para nosotros muy relevante, y se instala en Corfo ya en sus pilares básicos un eje transversal de género, por lo tanto toma una posición trascendental en lo que va a ser nuestra gestión institucional, lo que está haciendo, digamos. Y abajo podemos ver la evolución de las líneas. Entonces uno va viendo cómo paulatinamente fue creciendo esto a través sobre todo de la estrategia que nos ayudó a entender cómo convocar a las mujeres, cómo vamos a entender cuáles son las empresas lideradas por mujeres y también cómo vamos a ir generando ciertos incentivos que nos ayuden a ir potenciando y a ir avanzando en igualdad entre hombres y mujeres. Como les digo, aquí es muy importante poder visibilizar los avances, porque si uno no va viendo el camino, es difícil después proyectar el futuro. Y quisimos hacer con el equipo esta ruta que hemos venido haciendo, que hemos venido caminando hasta ahora, y es claro cómo ver que hay un impulso fuerte en el tema y que hoy en día es un punto de inflexión con esta nueva mirada, donde ya el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, se sitúa en la moneda como un ministerio muy relevante para la toma de decisiones. En cuanto a la estrategia de género, nosotros tenemos una estrategia que, como les contaba, es del 2021. Estrategia recoge nuestras brechas, barreras e inequidades para poder avanzar en la igualdad y tiene 3 grandes ejes. Un eje que tiene que ver con participación equitativa de las líneas de apoyo,
otro a fortalecer un ecosistema de emprendimiento femenino y un tercer eje que es de gestión interna. Y en función de esta estrategia organizamos la agenda de género. En el primer eje, que como les decía, tiene que ver con participación equitativa en las líneas de apoyo, tenemos distintas medidas que nos ayudan a avanzar en esta participación. Hay 5 acciones que son afirmativas, que nos permiten ir fortaleciendo la participación. Una tiene que ver con una definición clara de lo que entendemos como empresas lideradas por mujeres. También tenemos toda una línea que tiene que ver con el aumento en el cofinanciamiento cuando son proyectos liderados por mujeres. Tenemos otra que tiene que ver con los criterios de evaluación, donde damos criterios adicionales a empresas lideradas por mujeres. Uno que tiene que ver también con el impulso al ecosistema, y ahí tratamos a través de nuestros operadores, de nuestros patrocinadores, que la estrategia vaya permeando los distintos proyectos. Y también hay una que tiene que ver con todo el ecosistema para ir fortaleciendo los concursos con foco. Entonces, en este primer gran eje tenemos desplegadas varias iniciativas a nivel nacional y regional que nos van a ir ayudando, por un lado, a hacer concursos con foco, donde, como yo les mostré en esta evolución, hay varios concursos que se vienen este año. Hay uno que es muy importante, que es el FOGAI Mujeres, que es por primera vez, pero además hay varios concursos que vamos a hacer a nivel regional. Y entonces, por lo tanto, esta agenda va a ser una agenda dinámica, porque hoy en día tenemos 27 concursos, pero obviamente cuando vayamos apalancando más recursos, esto va a ir creciendo. Acompañado de este eje viene todo lo que tiene que ver con webinar o acompañamiento para que puedan postular las beneficiarias y también para acompañarlas en el proceso ya de ejecución de los proyectos. Y el otro eje que les contaba, que era de ecosistemas y apoyo al emprendimiento femenino, ahí tenemos 3 acciones. Una es la gestión de redes, y ahí favorecemos a que se generen redes y se potencien. Otra es acercarla a los canales de comercialización a través de procesos de innovación abierta. Y el tercero es la transferencia de conocimientos, buenas prácticas y capacitaciones. Y ahí también tenemos un despliegue importante de todo lo que va a hacer la Corfa en este año. Entonces, aquí hay como un resumen del mapeo. La agenda es súper amplia, recoge 120 medidas inicialmente, y como les digo, este va a ser un proceso vivo. Por ejemplo, aquí hay un resumen de transferencia en el eje 1, transferencias de conocimiento 2, vamos a hacer 21 webinars asociadas a los concursos, van a haber 28, hoy día ya hay 28 concursos mapeados en temas de género, y además vamos a aprovechar de hacer ahí reportes asociados ahí cómo midiendo y cómo avanzando en estas temáticas. Y en cuanto al fortalecimiento del ecosistema, vamos a tener 34 instancias de transferencia de conocimiento con nuestras mujeres beneficiarias. Van a haber también procesos de webinar asociados a esto, actividades de coordinación, porque es muy importante que la red de género nos vaya ayudando a potenciar y a impulsar estos procesos. 28 actividades de difusión y visibilización de mujeres, y aquí es importante que esta agenda no solo la vamos a lanzar acá a nivel central, sino que esto se lance la próxima semana en cada una de las regiones, y la agenda tiene un apartado por cada región donde se despliegan sus actividades y las actividades de nivel nacional, y en varias regiones van a hacer premiaciones y van a visibilizar el liderazgo femenino que tienen en los distintos territorios, y vamos a hacer también concursos, o sea, estudios asociados a esta temática. Por último, me gustaría comentarles que es muy importante contar con ustedes en este proceso, contar por un lado con todos los funcionarios de Corfo que nos ayudan a darle carne a esta agenda, porque cada actividad es como una hoja de ruta, cada actividad es un punto inicial, pero va a ir desplegando una serie de procesos, tanto de los equipos jurídicos, de los equipos de comunicaciones, de los ejecutivos. Entonces se abren muchas acciones que nos van a articular, y lo importante es que lo hagamos de manera colaborativa y bien sincronizada, y que vayamos vaciando en esta agenda todo lo que vamos haciendo en género para que lo podamos también ir visibilizando. Y también invitarlos a ustedes como nuestros actores externos que tienen que ver con el tema de género. Aquí hay varias redes de género en mujeres que están participando hoy en día, y queremos trabajar con ellas en estos procesos para que nos ayuden, por un lado, a difundir los concursos, pero también ayudarnos a capacitar. Ustedes, mejor que nadie, conocen los requerimientos, las necesidades que tienen nuestras beneficiarias, y también a los patrocinadores y a los intermediarios para que nos ayuden a ir potenciando esto, no solo en nuestros beneficiarios directos, sino también en los indirectos, donde ahí tenemos harto que hacer, porque necesitamos empezar a potenciar esa otra parte del trabajo que todavía no la hemos hecho con tanta fuerza.
Contarles también que este año vamos a hacer un proceso de actualización de la estrategia de género con el desafío de abordar la transversalización de género en todos sus procesos y también avanzar en temas de diversidad. Hoy en día la agenda se centra en mujeres, pero la idea es a través de la equidad ir avanzando en procesos de diversidad mucho más amplios. Entonces eso también es un gran desafío donde los vamos a invitar a todos a talleres y un proceso bien participativo para construir esta agenda conjunta. Y por último, invitarlos más ratitos después del conversatorio, que se viene un conversatorio súper interesante aquí con invitadas de primer nivel, invitarlos abajo a un café donde vamos a poder conversar un poquito y donde van a conocer a nuestra musa inspiradora que está acá, que está en un mural abajo muy bonito y vamos a ir sacarnos una fotito con ella y ojalá que ustedes se conozcan y vayamos generando redes. Así que eso es lo que yo les quería contar por hoy día y muy agradecida que estén aquí y seguimos trabajando durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Aprovecho también la instancia de saludar a Carmen Contreras, nuestra gerente de emprendimiento y Startup Chile, quien acaba de llegar. Gracias, Carmen, por estar hoy día con nosotros. Bueno, y vamos a dar paso finalmente, o sea, en la parte intermedia, a nuestro gran conversatorio. Invito a nuestro equipo de producción, quien va en este minuto a acomodar nuestro set. Le damos por mientras la más cordial bienvenida, invitamos a pasar adelante a Gabriela Rosero, la jefa de ONU Mujeres en Chile. Por favor, Gabriela, si nos acompaña. También a Tatiana Martínez, gerenta general de Ormipred Chile y presidenta del Consejo de la Construcción Industrializada. Ahí veamos cómo nos acomodamos bien para... Ahí sí, perfecto. Bueno, nuestro vicepresidente, obviamente también, José Miguel Benavente, y también a quien va a ser nuestra encargada de moderar este espacio, nuestra gerenta de innovación, Jocelyn Olivarí, por favor, pasa adelante. ¿Aló, aló? ¿Funciona? Sí. Ya, ahora sí, estamos listos para partir. Jocelyn, el micrófono es tuyo. Bien, bienvenidas a todas y a todos. Vamos a dar entonces inicio a este conversatorio con estos tremendos y tremendas personajes. Quisiera partir esta reflexión y esta discusión desde un punto de vista un poquitito distinto, abordando este problema, porque es un problema, ¿cierto?, de la brecha de género, desde un punto de vista económico, ¿okay? Desde un punto de vista del costo de oportunidad, y yendo un poquitito más allá de los, por supuesto, válidos argumentos de justicia, ¿cierto?, de derecho, de igualdad, sino que entender un poquitito qué es lo que nos estamos perdiendo como sociedad, tanto hombres como mujeres, ¿cierto?, al no tener una participación equitativa de mujeres en distintos espacios de la sociedad. De hecho, leí hace un par de días que se estimó que en términos económicos se están perdiendo más de 200.000 millones de euros en España, por ejemplo, que equivale a casi 18 puntos del PIB en España por este tema del costo de oportunidad de la baja participación de mujeres. Entonces, en Chile, por ejemplo, 1 de cada 4 mujeres se inscribe en carreras asociadas al área STEM, ¿cierto?, con el costo que tenemos en generación de nuevo conocimiento y de tecnologías también que pueden ser aplicadas también en los temas de innovación. Nos faltan más mujeres liderando proyectos de innovación, liderando emprendimientos tecnológicos, ¿cierto?, emprendimientos innovadores, y con eso también previniendo este efecto de creación destructiva que le adjudicó Schumpeter también a los emprendedores. Entonces, desde tu punto de vista, José Miguel, ¿cuáles son los costos económicos que nos estamos perdiendo como sociedad al no abordar los problemas estos de la brecha de género? Oye, bueno, ¿ahí sí? No, ok. Bueno, buenos días a todas y a todas. Muchas gracias, sobre todo a las invitadas, por aceptar estar aquí con nosotros en este día que es tremendamente importante como institución.
el lanzamiento de la agenda y a Soledad también felicitarle por todo el esfuerzo que han hecho todos en este proceso. Efectivamente, como decía Soledad, yo voy a contestar más directamente a la pregunta de Jocelyn, de uno de los sellos que tiene la actual administración, se ha llamado un gobierno feminista, pero en particular en lo que tiene que ver con la Corfo, ya bien se mencionaba que uno de los ejes transversales es el tema de género. Y nosotros entendemos, como bien Jocelyn decía, que el tema de género no es solamente un tema de equidad, no es solamente un tema de justicia, no es un tema valórico, el cual personalmente comparto mucho, sino que efectivamente es cuando no se incorpora a la mujer en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, del quehacer, particularmente que tiene que ver con la Corfo, con el tema de emprendimiento, innovación, el tema del desarrollo científico-tecnológico, nos estamos perdiendo de mucho. Nos estamos perdiendo de mucho, no solamente en términos de los números que recién mencionaba yo, sino también de la riqueza, de la diversidad y el aporte que hace, ¿no es cierto?, la mujer en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, el desarrollo de este tipo de actividades. Y creo que eso es una enseñanza tremendamente importante y obviamente, como bien decía Soledad, el efecto de lo que estamos haciendo es tratar de hacer proactivamente el desarrollo de una agenda en el cual incorporar, ¿no es cierto?, a la mujer en los distintos ámbitos que nosotros hacemos, tanto internamente, y creo que esta administración ha sido un fiel reflejo, miren nomás las primeras líneas de esta institución, las segundas líneas y las terceras líneas, la participación de las mujeres, sino que también afuera, ¿no? Y esto es un proceso de largo aliento, ¿no? Siempre he dicho, uno construye sobre lo que han hecho previamente. Esto es una cosa que lleva casi una década, desde el 2014, y creo que ahí cada vez, si ustedes se fijaban en las líneas, ¿no es cierto?, el número de instrumentos se ha ido cada vez ampliando. Y justamente porque hay no solamente, como bien Jocelyn decía, un tema de valores y de justicia, sino efectivamente un despilfarro, por decirlo en términos bien prácticos, de un mal uso de recursos de todos nosotros que están a través de lo que hacemos como Corfo, el no considerar, ¿no es cierto?, la heterogeneidad, el liderazgo de las mujeres para empujar una agenda de promoción de estos temas. Y yo creo que eso es un elemento bien importante y la Corfo está muy marcado. En mis historias previas, y lo compartíamos recién en el café previamente con Gabriela y con Jocelyn y otros, tenemos evidencia científica que efectivamente el hecho de que, por ejemplo, no haya un balance de género en los grupos de investigación, no haya un balance de género, por ejemplo, en los grupos de emprendimiento, que en ciertas áreas del emprendimiento, ¿no es cierto?, sobre todo el dinámico, que sea liderado por las mujeres, lo hacen mejor que los hombres. Sorry, muchachos, tengo que decírselo, pero así es, ¿ok? Y está bien. Y yo creo que de alguna manera tenemos que luchar con dos efectos. Un efecto que es muy importante y es curioso, lo que se llama en la literatura el efecto Matilda. El efecto Matilda es la falta de reconocimiento de la sociedad, particularmente surge en el mundo científico, del rol que tienen las mujeres en el desarrollo, particularmente el conocimiento, ¿no? Y eso hay que tratar de visibilizarlo. Esto es en homenaje a una científica mujer, Matilda, justamente que desarrolló en el ámbito científico muchas tareas y todas las flores, por de alguna manera, se las llevaba el hombre con que trabajaba al lado, ¿no? Y yo creo que eso es una señal que en el mundo del emprendimiento también ocurre, ¿okay? Y por lo tanto tenemos que hacer proactivamente eso, visibilizar esto como medida. Y lo segundo es buscar, y después podemos discutir esto con respecto a las cuotas. Yo soy bastante pro cuotas, y yo sé que el mundo incluso de las mujeres no les gusta mucho esto, lo podemos discutir, pero también tenemos evidencia de que cuando al principio las cuotas son restrictivas, pero dinámicamente no terminan siendo una restricción y se mejora agregadamente en los números que ilustraba Jocelyn de mejor impacto en términos de emprendimiento, promoción de la innovación, desarrollo, ¿no es cierto?, en las distintas dimensiones que generalmente nosotros usamos como métrica para el impacto. Así que podemos seguir después más allá de los comentarios del resto de las invitadas, pero realzar el punto de que hay evidencia científica en los números que muestran de que cuando hay balance de género en los grupos científicos tecnológicos, en los grupos y en los equipos de innovación, cuando hay liderazgo en las mujeres en algunos tipos de sectores en emprendimiento y después y esto más allá de la Corfo, en la dirección de ciertas empresas, las cosas andan mejor. Y por lo tanto, si eso es así y hacemos política pública basada en evidencia, obviamente vamos a ir en esa línea, particularmente en esta administración.
Muchas gracias, José Miguel. Ahí tocaste un punto de las cuotas también, y esto cae dentro de algunas iniciativas, ¿cierto? Y acciones y políticas y estrategias también que se han ido diseñando en el mundo y también en Chile sobre cómo ir abordando entonces esta problemática de la brecha de género. Y aquí, Gabriela, me gustaría que me comentaras en tu experiencia también desde ONU Mujeres, cuáles son estas políticas o estas iniciativas que han ido funcionando más, y también cuál es tu postura respecto de esto que hablaba José Miguel, de la acción afirmativa, ¿cierto? Que, como decía también, muchas veces tiene detractores incluso en las mujeres. Entonces, ¿qué políticas, qué iniciativas hoy día están funcionando para ir potenciando una participación mucho más activa de las mujeres en distintas esferas de la sociedad, particularmente lo que nos interesa también aquí en las áreas STEM, en la innovación y el emprendimiento? Pero también pensando que hay un lado B de estas iniciativas también. Yo lo he vivido también en particular. Se quiere, por ejemplo, mayor participación de mujeres en directorios de empresa, en comités de jerarquización académica, y se pide la participación de más mujeres en más instancias por este tema del balance de género. Pero eso también genera un estrés importante y una sobrecarga de trabajo en un contexto donde hoy día no hay corresponsabilidad completa, ¿cierto? Entonces, al final es una sobre exigencia. Entonces también tiene un poco estas iniciativas de mayor participación de la mujer, sobre todo cuando no hay tantas desempeñándose, por ejemplo, en carreras STEM, o que tienen hoy día, están en estos puestos de liderazgo. Hay una sobreexigencia también, y eso genera también un arma de doble filo para nosotras. Entonces, si puedes contarnos un poquitito sobre eso. Oh, muchísimas gracias. Es que me sonreí porque lo primero que se me ocurrió cuando sumaste el tema de cuidado fue, claro, es un círculo tortuoso en lugar de ser virtuoso, por venir un poco a la economía. No, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, por el espacio y por poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones del trabajo de ONU Mujeres. En segundo lugar, quisiera felicitar el lanzamiento de la agenda. Creo que el mostrar el camino que ha tenido Corfo para ir haciendo cambio, y con esto voy a una de las preguntas que me hiciste. ¿Cómo ir haciendo transformaciones? Porque las cuotas son importantes, las acciones afirmativas son importantes, pero si no avanzamos hacia transformaciones cualitativas mucho más fuertes, a veces incluso esas acciones afirmativas pueden desvanecerse en el tiempo. ¿A qué voy? Esta agenda de género lo que me permite ver también es cómo han ido fortaleciéndose desde esa dimensión externa, cuando miran el tema de productos y servicios para las mujeres emprendedoras, los temas de innovación, pero también en un segundo momento comienzan a ver la importancia de ver la dimensión interna. Sin cambios organizacionales y cultura organizacional, es muy difícil avanzar en esos cambios, porque no es solamente el poder tener más mujeres, ya es un paso importante, sino como también eso permea y construye una nueva institucionalidad, una nueva organización, como desde ahí también miramos los temas, como bien decías tú, los temas de reclutamiento, y aquí de cara y qué importante que es esto cuando hablamos de reclutamiento en sectores masculinizados, como puede ser la industria minera, la industria de la construcción. Pero también cómo miramos el proceso de carrera, de desarrollo de la carrera profesional de las mujeres dentro de las organizaciones. Y eso está muy ligado también con la gestión de talento humano. Y creo que este es uno de los temas que aquí en Chile, y sobre todo con los ministerios, es lo que más queremos trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando abordamos ya desde un enfoque de gestión de talento humano, nos damos cuenta de esos nodos, de esas barreras que puede haber en el interno, a veces muy sutiles, que no las vemos si no tenemos mujeres, por ejemplo, a veces dirigiendo gestión de talento humano. Y ahí sumado a lo que acaba de señalar con respecto a los temas de cuidado, ¿no? O sea, creo que hay demasiada evidencia que nos muestra por qué las mujeres no estamos permanentemente en el mercado laboral, porque las mujeres nos cuesta tener
a igual trabajo, igual remuneración. ¿Por qué las mujeres después, y voy solamente a adicionar también un tema ahorita de debate público, por qué las mujeres no nos podemos jubilar cuando tenemos que jubilarnos? ¿Por qué no alcanzamos las cotizaciones? Porque es necesario también incluir un enfoque de género, por ejemplo, en reformas previsionales. Entonces, claro, tenemos de entrada una barrera, porque efectivamente más del 76%, y esto quedó evidenciado después de la pandemia, más del 76% del trabajo doméstico y trabajo de cuidados están sobre las espaldas de las mujeres, sobre nuestros hombros. Entonces, ¿cómo podemos estar en el mercado laboral? ¿Cómo podemos hacer esa carrera interna organizacional? ¿Cómo podemos liderar también dentro de nuestros espacios cuando tenemos eso? Entonces, ahí entra el tema de la corresponsabilidad y cómo dentro de las organizaciones también podemos promover eso. Pero tal vez quiero aportar también a esa primera pregunta que tú hiciste sobre el tema del sistema de emprendimiento. Yo creo que evidentemente hay evidencia de por qué el introducir o incluir mujeres en el ecosistema emprendedor no es solamente un tema de justicia social, es un tema también de ganar, es un tema de rentabilidad total. O sea, yo ahí solamente quiero introducir dos datas que creo que es importante. Primero, según un estudio de la consultora McKinsey, muchos de ustedes deben conocerlo, las empresas con diversidad de género en los mercados emergentes que tuvieron más mujeres, tuvieron un incremento del 13% de su tasa interna de retorno. Si miramos, y también felicito porque al inicio me gustó que estaba incluido también el elemento de financiamiento del desarrollo. Entonces, cuando hablamos también de cómo ha evolucionado en la región los temas de financiamiento innovador y de inversiones de impacto que enfoque género, también vemos que compañías con mayor representación femenina que cotizan en las bolsas obtienen un rendimiento del 44% superior en las inversiones. Y esto sí lo he vivido en los últimos 4 años porque es un tema que lo he trabajado en la región. Entonces, ¿cómo? Y esto para ir ya al tema de emprendimiento, ¿cómo en el caso del ecosistema de emprendimiento avanzamos en una mayor representatividad de las mujeres en ese ecosistema, pero también vamos cerrando el ciclo en la medida en que esas mujeres y esas empresas a lo largo de su crecimiento comienzan también a mirar el financiamiento y a recibir esas opciones de financiamiento y cómo el ecosistema del financiamiento, y ahí me refiero al sistema financiero internacional, nacional, comienza también a incorporar dentro de sus decisiones de inversión a empresas lideradas por mujeres, a empresas que, por ejemplo, consideran en su cadena de valor empresas de mujeres también, a empresas que hacen cambios en sus culturas organizacionales. Entonces creo que ahí vamos cerrando ese círculo que espero que sea más virtuoso que el tortuoso con el que empecé. Bien, muchas gracias. De hecho, hay evidencia, por ejemplo, para levantar capitales de los fondos de inversión, también ahí van pegando también este tema de los estereotipos de género, hay evidencia sobre eso. El tipo de preguntas que le hacen, por ejemplo, a las mujeres son distintas, son mucho más orientadas a las problemáticas, por ejemplo, cómo van a retener a sus clientes, cómo van a abrir mercado, entonces, versus las preguntas que le hacen a los hombres que son más como inspiradoras y proactivas, cómo vas a abrir nuevos mercados, cómo vas a llegar a nuevos clientes. Entonces ya la discusión se hace un poquitito distinta, básicamente por este tema de los estereotipos de género. Entonces también eso, y que, by the way, no, los estereotipos de género todos los tenemos porque estamos insertos en una cultura donde se ha adjudicado ciertos roles, ¿cierto? A las mujeres, independiente de que eso ha ido cambiando, todos estamos afectados por estos estereotipos y es difícil cambiarlo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que lo tenemos y con eso también ir cambiando un poquitito el switch, sobre todo cuando estamos en puestos ahí de liderazgo, el tipo de preguntas que se hace al momento de contratar, por ejemplo, o al momento de tomar cierto tipo de decisiones
respecto de contratación o preguntas de investigación, ahí también se pueden ir abordando esos temas. Este tema de los estereotipos es súper importante y también determina el desempeño de ciertas mujeres en ciertas industrias. Y aquí quiero pasar a ti, Tatiana, porque vemos que ciertas industrias han sido tradicionalmente muy masculinizadas, como el sector, por ejemplo, de minería o el sector construcción también, y se observa todavía una baja participación de mujeres en la toma de decisiones en estas áreas, a pesar de que el talento está equitativamente distribuido. Sin embargo, muchas veces los estereotipos nos afectan. Sin embargo, han habido avances también y eso es bueno, y ha aumentado un poquitito la participación de las mujeres, por ejemplo, en el sector construcción. Y la pregunta que tengo para ti, ¿cómo has visto tú la evolución de la participación de las mujeres y cómo podemos ir pavimentando el camino para una participación que no implique, por ejemplo, muchas veces como la mimetización de las mujeres? Porque muchas veces lo que se observa es que es como que, y se habla a veces, que las mujeres se mimetizan, por ejemplo, al estilos de liderazgo, por ejemplo, de hombres que se asocian a ciertas maneras o a ciertas personalidades, y eso genera un poco una contradicción, porque en la sociedad se asigna ciertas aspectos o atributos de la personalidad, por ejemplo, a mujeres, a hombres. Sin embargo, en un sector masculinizado de liderazgo masculino, todavía las mujeres muchas veces tienden a mimetizarse, generando un tremendo problema también para ellas, porque hay que cumplir con los dos estándares: ser mujer, pero también ser una buena líder. Entonces, ¿cómo podemos ir pavimentando, cómo podemos ir cambiando estos roles de las mujeres, y cómo podemos potenciar el valor que agregan las mujeres en sus propios estilos de liderazgo en estos sectores tan masculinizados, tomando de lo que decía también José Miguel, de que la diversidad es fundamental también, y lo que tú decías también, hay una rentabilidad económica, ¿cierto?, la participación de las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa entonces aquí en este sector? Sí. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, felicidades también a Corfo por este lanzamiento de la agenda. Yo no soy experta en el tema de género, así que me siento honrada de escucharlas y de ver todo el avance que ha tenido Corfo en el tema de la independencia prácticamente económica de la mujer, que es lo que se está forjando. Quiero destacar justamente eso. Cuando yo era muy niña, que mi papá lo primero que me dijo fue, cuando tú crezcas, tienes que ser capaz por ti misma de ser económicamente dependiente. Entonces, independiente en el fondo, no depender de alguien. Y creo que eso es la base, o sea, de todo lo que viene adelante, ¿no? La formación y el creer en uno mismo hace que cualquiera de estos programas que están a la mano de cualquier mujer vaya a poder salir adelante. Es muy cierto que en ciertas áreas industriales, por ejemplo, la construcción, la minería, es mucho más masculinizado el ambiente, pero todo tiene que ver, porque la toma de decisiones en cierto momento, estamos hablando que quizás son empresas que partieron hace 50 años, la capacidad intelectual estaba enfocada en esas profesiones, la minería, la construcción. Ahora todo está cambiando bajo la base de que la toma de decisiones y la libertad de estudiar ciertas carreras están en las mujeres. Por cierto, en las carreras de ingeniería normalmente hay muy pocas mujeres, pero cada vez la capacidad que tienen para ocupar los puestos más altos de las carreras las benefician quizás en las capacidades que pueden tener al momento de aplicar a un trabajo, y el creer en sí mismas puede llegar mucho más adelante. Lo que se habla mucho hace rato del techo de cristal, siento yo que si tú tienes las capacidades de sentirte una persona que puede contribuir y complementariedad en cualquier aspecto, los liderazgos que tú comentas también van a ser compartidos. Y esto sobre la base de que somos personas que tienen diferente configuración neurológica. Cuando tú estudias el cerebro de una mujer y de un hombre, reaccionan diferente
con el cortisol, por ejemplo, y eso hace que la toma de decisiones sea totalmente distinta y pueda complementarse y sacar adelante cualquier desafío. Lo otro que mencionabas en el tema del liderazgo, yo pienso que como individuo uno tiene singularidades y eso te destaca y me hacías una pregunta que cómo no mimetizarse en el mundo masculino. Y yo creo que la clave está en ser auténtico. En ser auténtico, ser auténtica, porque nadie va a ser igual a ti, nadie va a pensar igual que tú. Obviamente vas a compartir muchas veces cómo piensa uno, pero si eres capaz de escuchar, si eres capaz de tener que la experiencia del otro te sirva para el desafío que tienes, va a ser mucho más fácil enfrentar cualquier trabajo o cualquier objetivo que te traces. Yo siento que es eso. Muchas gracias, Tatiana, y por tus reflexiones. Y bueno, efectivamente este tema de la mimetización también de estos estilos de liderazgo, me gustaría volver a ti, Gabriela, también, y que me comentaras cómo ha ido también cambiando un poco el panorama. Hablábamos, ¿cierto?, de la participación de mujeres en directorios, también del tema del ecosistema femenino. Esto de los liderazgos y del aporte particular que tiene la mujer, porque no somos iguales, y eso está claro, ¿cierto?, lo que tú decías también, nos complementamos y cada una trae temas distintos a la mesa. ¿Cómo tú has visto el aporte de las mujeres desde sus propios roles de liderazgo en las empresas? ¿Cómo van aportando? ¿Qué dificultades, qué obstáculos han ido enfrentando? ¿Y cómo podemos ir también nuevamente, la misma pregunta, pavimentando el camino para ir potenciando esto? Y también para ir incorporando a los hombres en entender también este beneficio que tiene la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, porque me gustaría ser súper enfática en esto y me gustaría que hubiera mucho más hombres aquí sentados, porque este no es un problema de las mujeres, este es un problema que enfrentamos como sociedad. Por eso es que siempre pongo el tema de los costos económicos, porque los costos económicos los sufrimos todos y todas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos hacer y convencer un poco más a nuestros contrapartes hombres en que esto también es importante para ellos, y cómo, si es que has visto algunas iniciativas que han ido resultando en cómo ir haciéndolos partícipes también de este desafío que tenemos de ir cerrando las brechas de género? Bueno, a mí me encanta el término que estás usando de pavimentar el camino, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en eso, es las acciones necesarias para que ese camino tenga como las condiciones mínimas para poder construir sobre eso, pero además también todos los habilitantes que tengas para avanzar en ese camino. Entonces, pensando un poco en eso, y en los mínimos, o sea, necesarios para poder avanzar en esa construcción de liderazgos o reconstrucción de liderazgos femeninos, yo creo que siempre la base estará estructurada en el hecho de entender que sobre los sistemas de cuidado tenemos corresponsabilidad hombres y mujeres. Yo creo que ese es un tema muy importante para cualquier sociedad, porque efectivamente es en base de ese mínimo pacto que hacemos, hombres y mujeres, sobre nuestros hijos, hijas, adultos mayores, que nos permite también que las mujeres contemos con el tiempo necesario, porque las habilidades las tenemos, contemos con el tiempo necesario para ir construyendo un proyecto de vida un poco más, diría yo, estable en ese camino. Siendo eso el piso mínimo, adicionalmente creo que en esos habilitantes y pensando en el mundo de emprendimiento y en el mundo empresarial, creo que es muy importante que ahí
entremos varios actores, son como varios actores. Primero tienes efectivamente el Estado a través de las políticas públicas y cómo desde ahí también responde a realidades como las brechas salariales, como el acceso de las mujeres al mercado salarial, el acceso mismo a financiamiento, como también planteas incentivos, por ejemplo, a nivel de las mismas leyes y normas para promover la productividad, los temas de comercio también. Eso considerando como este actor que efectivamente desde sus políticas públicas puede hacer que más mujeres tengan la igualdad de oportunidades para emprender, para liderar empresas. Pero efectivamente también tienes el sector privado, no solamente desde el aspecto del financiamiento, sino también del sector privado como esas empresas comprometidas con hacer cambios también organizacionales. Y ahí vuelvo al primer punto, al punto del que hablaba en mi primera participación. Cómo también esos cambios, esa nueva forma de ver las empresas, cómo se construyen, los equipos donde participan más mujeres, los equipos diversos, también eso tiene una rentabilidad micro y macroeconómica también. Y además, diría yo también, estos otros actores que trabajamos a través de programas, proyectos y también de estándares internacionales y de buenas prácticas que puede contribuir a esto. Y yo creo que ahí siempre el poder enriquecer lo que hace Chile, pero también el contexto latinoamericano, en el contexto global, siempre es bueno. Y por ese punto es que me atrevo ahorita a traer sobre esta mesa también un elemento adicional que no le hemos topado ahora, pero que sí forma parte de un programa que nosotras tenemos en Iquique, que es con el programa Originarias. Como también pensamos el tema de emprendimientos desde un enfoque intercultural. Y esa ha sido una linda experiencia, una experiencia que a mí en lo personal me ha enriquecido muchísimo, porque entonces no hablemos solamente de las mujeres más blanquitas o más morenitas como yo, sino también hablemos de las mujeres, por ejemplo, de los pueblos originarios, y cómo desde su cosmovisión también construimos un ecosistema emprendedor o empresas lideradas por mujeres o mujeres indígenas. Y cómo ha sido este proceso también para ir construyendo emprendimientos, para ir acompañando a través de las redes de mentoría esos emprendimientos, cómo también piensan los temas de comercialización y de exportación, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos también elementos adicionales que seguramente redundan en el tipo de liderazgo de mujeres que queremos, en el tipo de impacto que queremos en la economía, pero también cómo pavimentamos ese camino, mirando todas estas aristas que parecen complejas, pero que van sumando como habilitantes también para ese camino. Gracias. José Miguel, me gustaría volver a ti con algunas propuestas. Tú participaste activamente, ¿cierto?, de esta comisión que se analizó la política de género, ¿cierto?, en el Ministerio de Ciencia. Había varias personas, también balance, hombres y mujeres participando activamente de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para ir cerrando, ¿cierto?, estas brechas? Entonces, algunas ideas, algunas discusiones, algunas iniciativas que se conversaron en ese contexto y que hoy día tú, liderando también la Corfo, ¿qué oportunidades ves de esos aprendizajes y qué esperas más o menos que contenga esto que mencionaba Soledad, ¿cierto?, en el diseño de una estrategia de género que ya venía, en todo caso Corfo también ya viene hace mucho tiempo trabajando en estas cosas, también liderado por Marcia, hoy día también activamente la Sol. Entonces ya hay una base y es súper importante tomar ya esta base que se tiene y cómo lo vamos mejorando. Entonces, de tu experiencia participando en la discusión de iniciativas y de políticas públicas asociadas al sistema CTCI. Entonces, ¿qué oportunidades ves y qué es lo que sí o sí debiera tener esta discusión que estamos teniendo hoy día en la Corfo? Súper. Mira, había varias dimensiones que yo creo que son importantes, algunas ya conocidas, pero obviamente esto es un tema que ha ido cobrando fuerza, lo mismo que mostraba la Sole, ¿no es cierto?, lo que partió hace 10 años acá en la Corfo es muy distinto a lo que hoy día tenemos. El primero, aunque parezca medio como obvio, pero el efecto de demostración es tremendamente importante. Y no hay que desconocer eso porque generalmente el primer efecto de demostración se da en la casa.
¿no? Las madres y los padres cómo de alguna manera ven el tema del género con sus propios hijos. Y eso es un elemento tremendamente clave, sobre todo cuando esos padres tienen una formación más científica, tecnología, innovación y emprendimiento, porque transmiten eso a sus propios hijos. Y ese efecto de demostración no solamente es de los padres, sino también tener referentes fuera del hogar que son de alguna manera motivadores en esto. Entonces, parte de la política, en el caso científico-tecnológico y de innovación de emprendimiento, es tener esos referentes. ¿Quiénes son esas personas, esas mujeres que tomaron contra viento y marea? Porque efectivamente era una situación con una carga, porque además el tema de la responsabilidad del hogar, sobre todo aquellos que son de mayor edad, ¿no es cierto? En el caso chileno era una doble carga. ¿Cómo es que lo lograron? Por lo tanto, uno es el efecto de demostración. Y esto porque de alguna manera también existe evidencia que hay, en el caso de algunas mujeres, autoselección. Autoselección en el sentido de que hay como una idea de este techo de cristal de que no puedo hacerlo, porque tengo todo en contra y por lo tanto ni siquiera lo intento. Y a veces no es porque un tema de falta de competencias técnicas, de no entender, por ejemplo, el ámbito productivo, el ámbito científico, tecnológico en el cual está inmerso, sino que hay un conjunto de adicionales de competencias que es cierto que son necesarias para tomar, por ejemplo, un liderazgo en una empresa, ser decano de una universidad, ¿no es cierto?, o rector de una universidad, o ser, ¿no es cierto?, vice de la Corfo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, ese tipo de competencia a veces no se transmite directamente por la dinámica, la interacción de con que uno participa, incluso desde el colegio. Entonces, una de las segundas iniciativas que se hicieron en este contexto fue, si algunas mujeres sentían voluntariamente que le faltaban un conjunto de competencias que tenían que ver con los temas de gestión de recursos humanos, temas de liderazgo, etcétera, tuvieran la oportunidad de acceder a ese tipo de competencias, ¿no es cierto?, para hacer un upgrade y poder competir de alguna manera con otras mujeres y con otros hombres, ¿no es cierto?, en los concursos, ¿no es cierto?, y evitar esa autoselección en el fondo que las mismas mujeres, algunas de ellas, lo planteaban, que les inhibía y no les permitía, más allá de las otras restricciones que podían haber, de las que ya hemos conversado. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento es el tema de difundir lo que tú mencionas al comienzo, difundir que efectivamente no solamente las mujeres, sino los hombres, y el switching en los hombres es clave, para entender de que efectivamente tenemos, y como los hombres en esta dimensión, ¿no es cierto?, lo cuantitativo, económico, la eficiencia a veces nos marca, ¿no?, entender que justamente hay elementos que tienen que ver con ineficiencia de uso de recursos, el no contar con balance de género o con liderazgo de mujeres en algunos ámbitos. Y particularmente en un contexto que yo te diría que hoy día que el tema del liderazgo está bastante en entredicho, que el liderazgo masculino ha sido quizá la mejor solución de la trayectoria de incluso de la raza humana en este último tiempo, porque hay mucha gente que asume o menciona de que parte de los problemas que hoy día vivimos justamente por esa excesiva testosterona en la forma en que el mundo ha sido dirigido, ¿no? Y yo creo que es bien importante, porque hoy día cuando uno empieza a discutir los temas, por ejemplo, de la horizontalidad en las instituciones, de la empatía de los liderazgos, la idea de la responsabilidad distribuida, el multitasking, que es el caso más paciente, ¿no es cierto?, la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Okay? Esos son atributos, de alguna manera, que hoy día son tremendamente valorados no solamente en los temas colectivos, sino también en la forma en que uno administra instituciones o organizaciones públicas, privadas o de otro tipo, y donde las mujeres tienen claramente una ventaja con respecto a los hombres. Hacer visible esas competencias también es un cuarto elemento dentro de la política, en el fondo pública, que se ha ido impulsando, y creo que forma parte, y Soledad lo mencionó al respecto. Entonces, yo creo que cuando uno tiene además una autoridad como actualmente la tenemos, que abiertamente dice, con toda la implicancia que tiene tener un gobierno feminista, que esto tiene muchas traducciones, algunas más complejas, otras más directas, es una manifestación con respecto en esta dirección, y en el cual organiza, así como lo hizo la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, como decía Soledad hace tantos años atrás, volverlo a retomar con más fuerza, en un contexto un poco distinto, en una situación que el mundo está viviendo una complejidad mayor, y donde estas competencias, ¿no es cierto?, que a veces atribuimos en promedio, no que todos los hombres no las tengan y todas las mujeres las tengan, sino que en promedio las mujeres lo manifiestan con mayor fuerza. Creo que son a lo menos ámbitos, estos 4 ámbitos muy importantes. Ahora, hay
ámbitos adicionales que son más de largo aliento, ¿no? Que se discutieron en estos temas de políticas públicas. Por ejemplo, desde tempranamente en la educación escolar, en la primaria, incorporar estos elementos dentro, ¿no es cierto?, del conjunto de valores, competencias y habilidades, ¿no es cierto?, estos efectos de demostración, pero también desde la niñez, ¿no? Y hacerlo en forma proactiva, para que de alguna manera ya quizás estos sesgos que recién estábamos hablando, este efecto Matilda o esta autoselección, etcétera, ya de alguna manera vayan disminuyendo a medida que, ¿no es cierto?, las generaciones nuevas, ¿no es cierto?, van creciendo y van tomando espacios de poder, espacios de decisión, etcétera. Personalmente yo creo que una cosa que, una manifestación de lo mismo en el caso de la Corfo nunca ha tenido una vicemujer. Y yo creo que sería una buena oportunidad, y si preguntaran si algo me gustaría tener un legado, ¿no es cierto?, ojalá que el siguiente vice sea una mujer. Y yo creo que la institución le haría muy bien en muchas dimensiones, sobre todo por el efecto de demostración que genera, ¿no es cierto?, para las mujeres en el ámbito de las políticas públicas en general. Muchas gracias, José Miguel. Tatiana, me gustaría volver a ti y esto que estamos impulsando mucho desde Corfo, de la transformación productiva, del desafío que tiene hoy día Chile en ir potenciando el desarrollo económico que sea sostenible, ir potenciando también el desarrollo de industrias que hoy día son súper importantes, el tema de la minería, pero verde, también el tema de la construcción. Hoy día tenemos un desafío tremendo en viviendas sociales, entonces el sector construcción puede aportar significativamente a la transformación productiva del país de una manera también mucho más sostenible. Hay tremendos desafíos en este sector y me gustaría que me comentaras, bueno, cómo podemos, nuevamente tomando el término que le gustó a Gabriela, pavimentando el camino entonces en el sector construcción. ¿Qué obstáculos necesitamos ir superando en general y también en lo particular para ir potenciando entonces el rol productivo que tienen las mujeres también en este sector? Desde tu experiencia, ¿cómo has visto, quizás si tienes algún ejemplo, alguna historia de cómo las mujeres se han abierto paso, se han abierto paso también en estos espacios y qué beneficios has ido viendo entonces en este sector que es tan importante para el país? Mira, en estos últimos 2 años yo siento que ha habido un gran avance en la Cámara Chilena de la Construcción, de la cual yo formo parte y soy consejera nacional. Han incrementado en un 10% de la muestra anterior y ya son 21% de mujeres, de incorporación de la mujer en obra, en alta gerencia y en cargos gremiales, que eso es un gran dato porque antes estaban en un 10, casi 10%. Entonces, se está trabajando dentro de la Cámara Chilena de la Construcción con una comisión de mujeres, inclusive tienen un eslogan que dice: en la construcción hay mujeres y queremos más. Entonces, están enfocando que muchas más mujeres se capaciten para hacer trabajos en obra, por ejemplo, que no solamente estén en el área de la limpieza, por ejemplo, sino que también sepan construir. De hecho, hay un ejemplo muy interesante de esta empresa Acciona, que ha hecho unas salas cunas en un hospital exclusivamente con mano de obra femenina, enfierradoras, concreteras, mujeres que han estado construyendo esta obra en este emblemático proyecto. Y eso es una muestra de que se puede. Entonces yo creo que mientras más se visibilicen ese tipo de iniciativas de las empresas que fomentan el talento femenino y también fomentan la heterogeneidad de un grupo de maestros, se ve cómo se van complementando. Y otra cosa que yo creo que es importante es la tecnología. Tenemos maquinaria que ya prácticamente es autónoma, ¿no? Que la característica de que el hombre es mucho más fuerte para levantar un saco de cemento, ya se han bajado el tema de la carga permitida, que son 23 kilos, tenemos máquinas que nos pueden ayudar a mover los fierros, y entonces ahí como que se equilibra un poco el tema físico. En el tema intelectual yo creo que
se puede pavimentar el camino con mayor confianza en los equipos multidisciplinarios. Cuando tú ves talento, no mides género, pienso yo. Mides acción, mides quién se va a desenvolver mejor en un ambiente de trabajo. Y en esa medida, esto yo me apunté como autocrítica o pensar que uno va a hacer mal un trabajo, lo tienen todas las personas y los hombres también lo tienen. Los hombres también no quieren fracasar, no quieren cometer un error en una toma de decisión. Lo que pasa es que las mujeres nos tomamos más en serio esto porque de alguna forma nos moldearon el cerebro y nos dijeron, pucha, te va a ser mucho más difícil florecer. Y a los hombres, no sé, pues como que lo tenían un poco más fácil desde chicos. Pero la vida, yo te digo, si bien el puesto que ejerzo, ¿no? de gerente general en Hormipret, una empresa familiar que está relacionada a los prefabricados de hormigón pretensado, y ahora estoy como presidenta del Consejo de Construcción Industrializada, yo veo que la construcción industrializada aporta a la sostenibilidad de la industria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eres mucho más eficiente en tus procesos, eres mucho más productivo. Y es como que estuviéramos hablando de los temas económicos que hablaban de la mujer. O sea, estamos hablando de que estamos monetizando colocar prefabricados en una obra para ser mucho más efectivo, y aquí estamos hablando de colocar mujeres en los puestos gerenciales para ser mucho más efectivos. Estamos hablando de lo mismo. Todos queremos menores esfuerzos para tener mayor desarrollo y en menor corto plazo. O sea, yo creo que aquí la base de pavimentar el futuro de las nuevas generaciones está pensar en el talento independientemente del género. Y aunque en esta conversación esté súper enfocada en mujeres, yo creo que las decisiones que se tomen hoy, los líderes que están tomando hoy las decisiones, tienen que ser lo suficientemente hábiles para darse cuenta que un niño de una madre que tiene puro hijos hombres, van a tener ellos las mismas oportunidades el día que ellos tengan 25, 30 años. Y no que porque hay otras niñas de esa edad que son mujeres van a tener mejores oportunidades. Estaríamos revirtiendo todo. Esa puede ser una posición un poco distinta a lo conversado, pero creo que es importante ver que los líderes de hoy tienen que ser capaces de complementarse en la toma de decisiones para tener diferentes visiones, que eso nos va a poder llegar mucho más adelante. También quiero destacar algo que quizás es imperceptible ante los ojos, pero el tema de complementarnos aquí, tú eres ecuatoriana, yo soy boliviana, ustedes son chilenos, y que nos inviten a nosotras a hablar aquí y que tengamos un auditorio más lleno de mujeres y que sea poco heterogéneo, también es importante como para el cierre de este evento y ver cómo podemos mejorar en esas cosas. Yo creo que en la medida que aceptemos que experiencias distintas nos fortalecen, vamos a ver cambios que van a ser mucho más fáciles a las siguientes generaciones florecer. Me encanta como estás cerrando, porque ya ahí dando un poquitito el cierre a lo que estamos conversando, esto de, bueno, qué es lo que estamos haciendo para inspirar también a las futuras generaciones, que son las que después van a estar tomando, ¿cierto?, decisiones. Me gustaría que el público se fuera con alguna idea, bueno, como yo, desde el rol que tengo hoy día, cada uno desde su rol, o los distintos roles que tenemos, de padres, madres, trabajadores, amigos, jefes, jefas, también, que nos vayamos cada uno con alguna reflexión de cómo podemos ir aportando a lo que decía Tatiana, vaya prosperando, ¿cierto?, hacia el futuro, cómo podemos ir cambiando un poquitito el panorama, al menos yo desde la gerencia de innovación, cómo puedo potenciar también la mayor participación de mujeres, ¿cierto?, en el liderazgo de proyectos, de equipos también de trabajo, cómo puedo ir cambiando también estereotipos, cómo puedo ir apoyando a través de mentorías y efectos de demostración, como mencionaba también José Miguel, es muy importante cómo podemos ir potenciando
redes de mentorías también para mujeres. El networking es súper importante, pero no ocurre justo después de la oficina porque lamentablemente con el problema de la corresponsabilidad las mujeres no pueden muchas veces ir a los happy hours donde ocurren este tipo de cosas. Entonces, por lo menos yo me voy con esas reflexiones y me gustaría cerrar este panel de discusión con un par de compromisos de cada uno y de cada una de ustedes, diciendo yo me comprometo a, o por lo menos mi misión en los próximos años para aportar este cambio de panorama y el cierre de brechas va a ser este. Los puse on the spot los puse. Ok. Estamos tomando nota. No, se nota el sesgo de... ¿ah? Oye, no, súper bueno el punto. Yo diría en dos ámbitos, con lo que me corresponde particularmente en el rol que estoy cumpliendo ahora en la Corfo. Uno, el ámbito externo y el otro, el ámbito interno. El ámbito externo, obviamente, seguir empujando esta agenda de visibilizar la importancia que tiene la participación, sobre todo femenina, ¿no es cierto?, en el liderazgo, en los ámbitos que nos competen, y generar los mecanismos para que esto se logre a través de, bueno, no solo ya lo mostró, en los instrumentos, en los llamados específicos, como en el territorio. Esto, particularmente en las regiones, es tremendamente importante hacerlo y hacerlo lo más visible y proactivamente posible. Eso es uno. Internamente, dos cosas. El tema del apoyo a la agenda, y que esta agenda de alguna manera se vaya nutriendo a través por lo menos de lo que va a ser mi responsabilidad en los próximos años con respecto a que se vaya incorporando nuevas dimensiones incorporar, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la carrera funcionaria, en la forma en que nos vamos desenvolviendo como, ¿no es cierto?, funcionarios dentro de la institución, que el tema de género esté presente, no solamente para dar las oportunidades de romper ese techo cristal, sino también cómo aliviar también estos costos que tiene, ¿no es cierto?, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, particularmente las mujeres marcas. Y el tercero, el que recién dije, para mí sería fantástico poder entregar el mando a una mujer en la siguiente vicepresidencia ejecutiva de la Corfo. Gracias, José Miguel. Tomamos nota. Gabriela. Yo lo plantearía también en dos aspectos, uno más, digamos, relacionado a nuestro quehacer como no mujeres y otro más en el plano personal. El primero, en lo relacionado con no mujeres, solo dejarles con el dato de que actualmente el 26.7% de los empleos en donde estamos las mujeres tienen el riesgo de ser sustituidos por la transformación digital. Entonces, lo que ese desafío significa en un año y de aquí para adelante, en donde las mujeres tenemos oportunidades para aprovechar esa transformación digital, rompiendo también esos nudos estructurales de los que hemos hablado ahora. En lo personal, y ese es un tema que no lo hablamos ahora, pero creo que es importante también mencionarlo, y es que la pandemia también nos lanzó de plano a toda la digitalización, a estar en redes, a estar mucho más presentes, y ahí la correlación que existe entre la violencia en línea y la violencia en la vida pública es muy parecida. Y las mujeres, a veces es fácil entrar, estar, asumir esos liderazgos, esos retos, lo más complicado es mantenerse. Y esto en el plano político, o sea, de violencia política, de violencia en la vida pública. Entonces, ese es un compromiso en lo personal que yo tengo ya desde mucho tiempo atrás. A mantenerte. Gracias, Gabriela. Tatiana. Gracias. Yo creo que un compromiso que yo me llevo es poder difundir estos planes que tiene Corfo a través del Consejo de Construcción Industrializada. Creo que esa va a ser una manera de poner en acción estas grandes oportunidades. Hay un porcentaje bien grande de socios profesionales. Hay un bajo porcentaje de mujeres aún en el Consejo de Construcción Industrializada, pero siento que esto puede crecer. También, de alguna forma, triangular con la Cámara Chilena de la Construcción. Creo que es importante unir esfuerzos y no duplicarlos, porque todos estamos con la misma visión, todos queremos hacer, todos queremos aportar al desarrollo. Y me gusta mucho la palabra co-construir futuro, porque te hace pensar de que todos somos útiles, todos podemos hacer algo, y así que cuenten conmigo para construir lo que necesiten. Muchas
Gracias a todos y a todas también por sus compromisos. Co-construyamos entonces este camino hacia el cierre de las brechas de género, entonces hacia el futuro. Damos entonces por terminado este panel de discusión y te doy la palabra a ti. Muchas gracias. Gabriela, Tatiana, Jocelyn y por supuesto a nuestro vice. Y ahora los invitamos al Salón Rojo en el piso 1 porque vamos a compartir un cafecito y ahí vamos a hacer todo el networking tan necesario que estamos promoviendo. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros gerentes, a los equipos, a todos nuestros invitados y así damos por cerrada esta actividad. Muchas gracias.